Persecución de la Corte Suprema de Justicia. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Lo que hay que hacer es trabajar. Además de secuestradores, son gritones. No nos ofusquen tanto que el presidente le da la cara al pueblo. Compatriotas, siento mucho afecto por mi patria. Después de la reelección presidencial en el año 2006, el gobierno Uribe decide denunciar a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vínculos con individuos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero. Tales denuncias desataron una feroz retaliación por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe y todo su equipo de gobierno. Recapitulemos. Todo comenzó en septiembre de 2006. Cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Yesid Ramírez Bastidas, acusó al presidente Uribe de favorecer una reforma constitucional que le confería ciertos poderes a la Corte Constitucional, en detrimento de la Corte Suprema de Justicia. Ellos, según Ramírez, como devolución de favores por parte del presidente Uribe a aquel tribunal tras haber fallado favorablemente a la enmienda constitucional, que permitió la reelección del presidente Uribe. Después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de un número significativo de integrantes del Congreso de la República, pertenecientes a todos los partidos, pero principalmente a la coalición de gobierno, acusándolos de haber recibido apoyo de grupos paramilitares. Muchos fueron condenados sin pruebas y en juicios sumarios plagados de violaciones al debido proceso y al derecho a la legítima defensa. Luego, en 2008, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Julio César Valencia Copete, acusó al presidente Uribe de haberlo llamado en 2007 para interceder por su primo, precisamente uno de los congresistas procesados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La verdad sobre esto es que el jefe de Estado lo había llamado no para abogar por su primo, sino para protestar sobre una información que había recibido sobre unos falsos testigos, que los investigadores de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estaban tratando de manipular en contra del propio presidente de la República. Pero la venganza no cesó ahí. En 2009, la Corte Suprema de Justicia acusó a las agencias de inteligencia del gobierno Uribe de intervenir las líneas telefónicas de varios magistrados. Pues bien, se ha probado una y otra vez que la única y verdadera víctima de interceptaciones ilegales ha sido el presidente Uribe. Más aún, al día de hoy, el país no conoce ni una de las interceptaciones telefónicas a los magistrados. Posteriormente, entre 2009 y 2010, la Corte Suprema de Justicia bloqueó sistemáticamente a todos los nominados por el presidente Uribe para el cargo de Fiscal General de la Nación. Con ello, consumó una estrategia completamente inconstitucional y tenebrosa, pero ciertamente exitosa, para alterar el sistema de pesos y contrapesos institucionales en el país, y de este modo impedir que el fiscal general de la Nación del siguiente periodo presidencial proviniese de una terna nominada por Uribe. Sin duda, la Corte Suprema de Justicia necesitaba un fiscal hostil contra el presidente Uribe y su equipo de colaboradores, para el momento en el que él abandonara el gobierno. Ahora bien, para 2010 era claro para todo el país y el mundo entero que la Corte Suprema de Justicia estaba totalmente politizada. Esto era tan evidente que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos así lo reportó a través de la Embajada en Colombia. A finales de 2010, la Corte Suprema de Justicia, en alianza con el entonces presidente Juan Manuel Santos, terminó de consumar la estrategia de poner a la Fiscalía General de la Nación en contra del presidente Uribe y todo su gobierno. En efecto, Juan Manuel Santos se prestó para modificar la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación, enviada por el ahora expresidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Violando su propio reglamento, eligió una nueva e ilegítima Fiscal General de la Nación. Aunque esta ilegitimidad la llevó a ser destituida por el Consejo de Estado en febrero de 2012, su periodo le fue suficiente para encausar, imputar, acusar y encarcelar a un sinnúmero de exfuncionarios del entorno más cercano del presidente Uribe. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los condenó a todos después de juicios colmados de anomalías y violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso. De hecho, la politización de la Corte Suprema contra los altos funcionarios de Uribe quedó en evidencia cuando en 2015 los medios de comunicación revelaron un comprometedor audio de una discusión confidencial de 2008 entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el audio, varios magistrados afirman, sin ambigüedad alguna, que en los casos relacionados con el presidente Uribe y sus altos funcionarios, la Corte Suprema tendría que tomar decisiones sin desacuerdos y con base a la conveniencia política. Como si todo lo anterior fuera poco,
En 2017 se revelaron unas grabaciones de la DEA que comprometían a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un escándalo de corrupción extorsiva que se le denominó, adivinen, Cartel de la Toga. Así las cosas, se terminó de probar que todos los funcionarios cercanos al entorno del presidente Uribe, que habían sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, habían sido víctimas de una camarilla de magistrados no solo politizados, sino también corruptos. En 2018 ya fue Álvaro Uribe quien quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. Aprovechando su fuero de senador de la República, la Sala Penal de la Corte intervino ilegalmente su teléfono. Distorsionó completamente el sentido de las llamadas y torció una denuncia por manipulación de testigos que el propio Uribe había impuesto a un congresista cercano a las FARC, exonerando al congresista. Y aunque parezca increíble, invirtiendo los papeles para encausar penalmente al mismo Uribe. Es decir, la Sala Penal, como último hito de venganza emprendido 12 años atrás, invirtió ilegalmente el proceso, despojó al presidente Uribe de su condición de víctima y sin pudor alguno le confeccionó un proceso penal para convertirlo en supuesto victimario. Si eso no es persecución de un tribunal de justicia en contra de Uribe, entonces ¿qué es? Mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar. Esta patria hay que quererla y nos tenemos que hacer moler por esta patria. ¡Adelante! ¡Que viva Colombia!